Lo dijo él. A primera hora. Han pasado 4 días desde la incursión de fuerzas militares estadounidenses y un equipo especial de Estados Unidos para capturar y trasladarlo a ese país al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En las últimas horas se han dado una serie de episodios, los anuncios del propio Donald Trump. El propio Donald Trump ha reconocido el tema petrolero, no ha hablado de democracia, no ha hablado de la ilegitimidad del resultado electoral, etcétera, etcétera. Ha hablado de petróleo, que eso también ha sido parte de la discusión. La señora Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, figura que no existe en la Constitución venezolana. No se activó el mecanismo de convocatoria después de 30 días a un proceso electoral, declarando la falta definitiva del presidente. En fin, 4 días después, ¿qué tenemos para reflexionar? Y acude un especialista en la materia, el internacionalista Bernardo Gortaire, que está conectado con nosotros vía telemática. Bernardo, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Bernardo. 4 días después, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué lectura le damos ya, creo yo, con un poquito más de claridad? Bueno, se empieza a sentar un poco el humo de guerra, ¿no? Y al mismo tiempo empiezan a salir cifras con respecto a las personas fallecidas durante la operación militar, así como también un poco de claridad con respecto a que no va a haber una transición inmediata a la democracia liberal, digamos que era un poco la expectativa con respecto al fin del mandato de Maduro. Y pareciera que se empieza a hacer una especie de pacto de tolerancia entre el régimen chavista que continúa en pie y el gobierno de Donald Trump, sobre todo con la noticia del día de ayer, ¿no? De que parece que hay esta especie de tributo a Donald Trump en el sentido de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, digamos que se entregarán a Estados Unidos y que en teoría se gestionará directamente por Donald Trump, ¿no? Entonces, en ese sentido, empieza a haber también un poquito de claridad con respecto de el escenario, en el sentido de que no va a haber un giro drástico, al menos, digamos, en estas primeras horas. Sin embargo, digamos, tampoco hay tanta claridad en el sentido de, si nosotros entendemos cómo funciona la dinámica de gestión de gobierno de Donald Trump, él es una persona muy transaccional. Entonces, en ese sentido, ahorita, digamos, se abren esas puertas de la negociación de quién da más para que Estados Unidos ofrezca su soporte o bien a la continuidad del régimen chavista o una presión mayor para una transición democrática, sobre todo con la oposición, ¿no? Cuando estamos hablando de que Trump es un presidente muy transaccional, es decir, hablamos de una negociación en ese sentido. Me das y te doy. Precisamente, digamos, si nosotros entendemos un poco las dinámicas de la gestión de otros conflictos en Asia, en África, donde el régimen de Trump ha participado, nosotros vemos que normalmente siempre se espera que los gobiernos o las oposiciones en ese sentido ofrezcan algo a cambio por el apoyo del gobierno de Donald Trump. Entonces, en ese sentido, no es una gestión, digamos, tradicional en el marco democrático, ni siquiera en el propio marco de Estados Unidos, sino más bien se trata de una negociación dura en la cual Estados Unidos trata de sacar réditos, ¿no? Si nosotros pensamos, obviamente, en los discursos que ha planteado Donald Trump y sus asesores o los miembros de su gabinete, mucho gira en torno a, como bien ha señalado Fabricio, no a la lógica de mayor democracia o retorno a la democracia, sino más bien al ámbito de los recursos y también un ejercicio de fuerza, el demostrar que Estados Unidos ahora se está imponiendo y está regresando a su rol tradicional como actor hegemónico en la región, que va en la línea también con la estrategia de seguridad publicada, digamos, en los últimos meses de 2025, en el cual está este colorario Trump, con referencia a la doctrina Monroe, en la cual se hace, digamos, énfasis en una lógica de un control mayor en el hemisferio y ese retorno a incidir en la política de América Latina. Ok, ¿qué decir o qué percepción le deja a Bernardo todo lo que ha pasado alrededor de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela? Es decir, las declaraciones de María Corina Machado en una entrevista el día de ayer hablando sobre el Nobel de la Paz. No solo eso, sino también lo que ha dicho el Departamento de Justicia respecto del cartel de los soles.
que era una de las denuncias que también se hacía, o digamos, uno de los delitos por los que se le acusaba a Nicolás Maduro de ser el cabecilla, pero ahora resulta que dicen que este cártel no existía. ¿Qué es lo que, o cómo se puede leer todo esto que pasa alrededor de Venezuela? Bueno, hay dos puntos centrales y gira mucho en torno a una política personalista de la propia administración de Donald Trump. Lo que sabemos hasta ahora es que hubo una inconformidad en los diálogos, digamos, salieron algunos comentarios con respecto a cómo interpretó Trump el tema del Nobel de la Paz y esa esperanza, digamos, de que María Corina Machado la renuncie y se lo entregue a Donald Trump. Y María Corina ha quedado en un papel, digamos, bastante débil en el sentido de que justamente ha tenido que ofrecer esta posibilidad de darle el premio a Donald Trump, ante lo cual, digamos, el comité de Estocolmo le ha dicho, eso no es posible, por favor, digamos, mantengamos las formas. Pero en cualquier caso es justamente esa presión que ejerce la administración de Estados Unidos actualmente, incluso a la oposición, para que, digamos, de alguna manera pueda haber una transición, un salto de poder, y aparentemente Estados Unidos no considera que, al menos en las manos de María Corina Machado, pueda haber esa transición de una forma, digamos, estable, pacífica, ¿no? Y eso es problemático, obviamente, porque a la final el pueblo venezolano sería o debería ser el que tome las decisiones y el que decida si es que es María Corina la que debe actuar o Edmundo González, que fue el ganador de las elecciones en 2024. Pero sin embargo, lo que vemos ahora es que más bien es un juego, digamos, en términos de poder, en términos económicos, más que en términos de democracia, en un debate democrático, ¿no? Pero por ejemplo, perdón, Bernardo, pero por ejemplo, yo entiendo que la postura de Estados Unidos al no respaldar que automáticamente tras la captura de Maduro asume el poder Edmundo González o que detrás de él esté María Corina Machado, de alguna manera el discurso de Trump y la propia postura del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, da cuenta que le bajaron el pulgar, como se dice popularmente, a María Corina, al menos en el discurso. Ellos no reconocen la legitimidad de las elecciones del 2024. ¿Lo lógico no sería promover un proceso de nueva elección en Venezuela? Sería lo lógico, pero sin embargo, cuando nosotros escuchamos las posturas del asesor de seguridad Miller, él plantea que esto es una relación de poder, que esta es una situación en la cual Estados Unidos ha ejercido una estrategia únicamente respecto a una lógica de lo que puede o no puede hacer Estados Unidos y demostrar también como a la región que, digamos, Estados Unidos es quien tiene la vara por el mango, ¿verdad? Y entonces en ese juego, en esa dinámica, a la final lo que termina pasando es que entra este otro escenario de transaccionalidad, entra esta otra lógica en la cual más bien qué réditos se pueden obtener de esta negociación, qué dinámica podemos conseguir en términos de beneficio para nuestras empresas, en beneficio para el sector petrolero, en beneficio para el sector energético. Y algo que digamos, habría que mencionar es que, por ejemplo, esta oferta, estos 30, 50 millones de barriles de petróleo, son cosas que para Estados Unidos son insignificantes, porque Estados Unidos puede generar eso en 1 o 2 días de extracción, mientras que para Venezuela es más o menos un mes de la producción. Entonces, en ese sentido, justamente entramos en un juego de la oferta política, ¿verdad? A la final también la administración de Estados Unidos ahora es muy demagógica, es muy populista, es esta muestra de resultados inmediatos, esta búsqueda de satisfacer más bien es el electorado interno, de demostrar que tienen poder, porque además hay que pensar que para Estados Unidos es importante ahora que hay las elecciones de mitad de término el próximo año. Entonces, Estados Unidos tiene que mostrar, Donald Trump tiene que mostrar que está haciendo cosas para asegurarse que no haya este retorno a digamos, un sistema de contrapesos, porque obviamente por ahora hay mucha incidencia de la posibilidad de que los demócratas lleguen como mayoría al Congreso y al Senado. Entonces, es un juego de muchos frentes, es un juego muy complicado porque no solo estamos hablando de Venezuela, no solo estamos hablando de Estados Unidos, sino también incluso voces externas, las voces de la oposición que busca posicionarse, el ideal, el sueño idílico es que hagamos la transición democrática y que definitivamente eso, se solucione el problema de la democracia en Venezuela. Sin embargo, mientras no exista, lo que nos demuestra un poco la evidencia es que mientras no exista una capacidad real de demostrar poder de facto en la posibilidad de una transición, por ahora parecería que no va a haber esa oferta, sobre todo porque tampoco se quieren exponer a que se haga un conflicto de mayor escala a nivel interno que desestabilice la posibilidad de que justamente se puedan acceder a esos recursos, se pueda acceder a ese petróleo, a los minerales, etcétera, ¿no?
Y luego está la otra cuestión del ámbito que justamente me preguntaban previamente con respecto al narcotráfico, que forma parte estructural del debate en Estados Unidos y que al mismo tiempo en algún momento lo conversamos, creo que con Fabricio mismo, con respecto a las críticas que ha existido con el posicionamiento de el cartel de los soles, ¿no? Porque plataformas de gran envergadura como Inside Crime siempre cuestionaron un poco este rol de hablar del cartel de los soles como una gran banda, como una gran estructura. Y en ese sentido también la posición de Estados Unidos ahora tiene que cambiar y tiene que adaptarse a la realidad, porque justamente si estamos hablando de un juicio, tenemos que tener las pruebas y las evidencias para sancionar a Nicolás Maduro, que definitivamente tiene muchos cargos por detrás. Pero justamente una de esas cuestiones es determinar si efectivamente el cartel de los soles es este grupo de narcoterrorismo consolidado, que más bien se ha girado la discusión ahora a hablar de una estructura de facilitación. Entonces, ahí estamos ya en otro frente y como vemos es un problema muy complejo que va más allá de las pasiones de estamos a favor o estamos en contra del régimen chavista y que más bien es un juego de poderes. Estamos entrando a una nueva dinámica de la política internacional que es muy ajena a como lo entendíamos previamente y más bien empieza a jugarse más en términos que yo personalmente considero que son más cercanos a cómo se gestionaba la política internacional en siglos pasados, en el siglo XIX, por ejemplo. Permítame insistir en el tema del cartel de los soles, porque claro, cuando uno habla de carteles, se le viene a la mente el cartel de Cali, el cartel de Medellín en los 80, más recientemente el cartel de Sinaloa, el cartel de Tijuana, entonces uno ya los asocia con el narcotráfico y son nombres que se han expandido, digamos, a lo largo del planeta. ¿El cartel de los soles tiene, digamos, esta misma naturaleza? ¿Existen evidencias de que existe el cartel de los soles, Bernardo? A ver, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que en Venezuela hubo un sistema que aparentemente con participación de altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela o exoficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela, se generó una lógica de facilitación al comercio sobre todo de cocaína, a través, digamos, de la frontera desde Colombia y con un paso, digamos, relativamente sencillo hacia el Caribe, con un norte, digamos, en realidad más hacia el mercado europeo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice también un poco la evidencia? Que definitivamente este cartel de los soles no responde a la naturaleza tradicional de los grupos de narcotráfico, como los ya mencionados, digamos, los carteles colombianos, que tienen una estructura criminal mucho más consolidada, sino más bien una lógica de hacer la vista gorda, ¿verdad? De evitarnos conflictos y de evitarnos tensiones con los grupos criminales y tal vez sacar réditos económicos. Entonces, ¿qué es lo que se decía un poco sobre Nicolás Maduro? Que primero, que Nicolás Maduro estaba al tanto de lo que estaba pasando, que Nicolás Maduro se beneficiaba de esa lógica porque obtenía réditos económicos, porque obtenía, digamos, incluso pacificación dentro de su territorio y se evitaba el tener que lidiar con un problema adicional en medio de toda la crisis económica y toda la crisis de seguridad y migración que estaba atravesando Venezuela. Eso es lo que se tiene, digamos, una lógica de una discusión concreta con los informes de inteligencia, con los informes, digamos, de las instituciones especializadas en el ámbito del crimen organizado transnacional. Lo que no se tenía evidencia, y justamente por eso parece que hay ese giro, digamos, drástico, incluso en la posición del propio Departamento de Justicia, es que había una estructura organizada en la cual, digamos, hay cabecillas y Nicolás Maduro, digamos, mandaba a desplegar, digamos, los cargamentos o coordinaba la logística del narcotráfico dentro de Venezuela. Eso parece que definitivamente no se ha concretado, no se ha logrado probar en el marco justamente de un juicio que se viene para él, y por eso se tiene que hacer esta reconfiguración de la interpretación de lo que es el cartel de los soles. Ahora, ¿qué decir sobre otros frentes? Usted hablaba de varios frentes, Bernardo, en el tema internacional, sobre Rusia, sobre China también, incluso no sé si ha habido un silencio tal vez de su parte. Ayer el New York Times también sacó un titular que a mí me parece también bastante riesgoso mantener así. El titular: Rusia habría ofrecido Venezuela a cambio de Ucrania, decía el New York Times. ¿Qué decir sobre estas reacciones internacionales? Bueno, justamente por eso yo hacía referencia a este salto hacia atrás, hacia el siglo XIX,
en el cual, digamos, los actores internacionales empiezan a operar más desde una lógica de intereses casi imperiales de alguna manera. Entonces es también recuperar esta interpretación de la... Ahí se me quedó congelado, Bernardo. Vamos a ver si se descongela. A veces pasa estas cosas con la internet. Vamos a ver si se logra descongelar, digamos, Bernardo, para seguir conversando con él. Hay un artículo muy interesante que me acaba de compartir el académico Adrián Bonilla, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que titula Crónica de un futuro anunciado, la intervención estadounidense en Venezuela. Es un artículo que está publicado en Plan B y dice: los Estados Unidos lanzaron recientemente una última versión de su estrategia de seguridad nacional. En ella el hemisferio occidental aparece como la mayor prioridad global de esa potencia. El corolario que Donald Trump le añade a la doctrina Monroe es que Estados Unidos se otorga la capacidad de actuar para impedir que otras potencias sean beneficiarias de los recursos naturales estratégicos de la región. Y en el cuerpo de la noticia habla justamente de esta doctrina Monroe. Ya lo tengo a Bernardo, ¿no? Ya está descongelado. Bernardo, se me congeló unos segunditos. ¿Me escucha? Sí, Fabricio, aquí está. Correcto. Repita, por favor, lo que Andrea le preguntaba respecto de Rusia, China. Tenga la bondad. Perfecto. Bueno, como les decía yo, tengo una lógica de interpretar este fenómeno como este salto más hacia una política internacional semejante a lo que ocurría en el siglo XIX, ¿verdad? En el cual es mucho más imperial, es una lógica en la cual no es como en la Guerra Fría, en la cual había una dinámica izquierda versus derecha, capitalismo versus comunismo, democracia versus no democracia, sino más bien estamos hablando de un juego de poderes en el cual los intereses personales de regímenes muy poderosos, en los cuales yo hago referencia a oclotiranías, porque tienen el respaldo del pueblo, pero siguen siendo lógicas no democráticas, sino más bien casi autoritarias. Se trata de hacer esta división en función de la obtención de capacidades y de recursos. Hay una lógica de respeto, digamos, entre las grandes potencias, de las zonas de influencia, de las zonas de interés, básicamente para que se permita actuar de la forma que, por ejemplo, se actuó en Venezuela o que potencialmente se podría estar haciendo en Groenlandia, porque es otro de los mercados o de los segmentos que le interesa a la administración de Donald Trump. Y entramos entonces en un juego de, digamos, toma y dame. Entonces, sí, en la lógica, digamos, diplomática, el día de ayer hubo la reunión del Consejo de Seguridad. China, Rusia, Colombia se pronunciaron en contra de lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, se pronunció y dijo que ellos tienen que tomar las decisiones que les aseguren la seguridad nacional para su país y la eliminación del narcotráfico y la eliminación sobre todo de la posibilidad de que otros países influyan en su zona de interés. Entonces, ahí vemos un salto, digamos, que rompe con el juego tradicional de la democracia, con la diplomacia tradicional del respeto a la decisión de cada país, a la soberanía, y más bien volvemos a este juego en el que el poder militar, en el que el poder económico y sobre todo los intereses personales de los líderes empiezan a imponerse incluso por encima de las voluntades populares de los nacionales de cada uno de los estados. Y lo último, Bernardo, a propósito de este artículo que yo citaba del académico Adrián Bonilla, que me habla del regreso de la doctrina Monroe, y él sustenta, ¿no?, en la aproximación que priorice el control de los recursos antes que en aquella que se preocupaba del tipo de régimen. Tal vez esa es la diferencia con lo que pasó en el año 89 en Panamá, Bernardo. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo funciona la política exterior de Estados Unidos, ellos tienen muchas asociaciones con países que no son 100% democráticos. Digamos, la dinámica de cooperación que se tiene con Medio Oriente, con las monarquías de Medio Oriente, son para nada democráticas. Entonces, en ese sentido, sí tenemos experiencia, sí tenemos evidencia de que Estados Unidos se puede manejar lejos del discurso liberal, lejos de la doctrina del régimen democrático como una prioridad, y más asociado a, como bien se plantea, una lógica de obtener recursos y obtener réditos. Y además son réditos que no necesariamente responden al Estado, sino más bien a esta cadena, a este círculo de empresarios
que, digamos, son los financistas del proyecto político de Donald Trump, que son los actores que, digamos, han permitido que el Make America Great Again se posicione. Y este corolario Trump, que forma parte de esta doctrina Monroe, que ahora, digamos, le llaman la doctrina Donroe, es un juego en el cual, digamos, no estamos viendo o entreviendo la democracia como prioridad, sino más bien una transición hacia regímenes que sean serviles o que tengan beneficios para la administración actual de Estados Unidos. Entonces, por eso justamente también incluso en países que no son dictaduras, como es el caso venezolano, sino que más bien son gobiernos, digamos, híbridos, como Argentina o, digamos, incluso el propio Ecuador, no se le ve esa presión que existía antes de asegurar la participación de la oposición, de asegurar, digamos, el respeto pleno a los derechos humanos, sino más bien es una lógica en la cual en tanto se sirvan los intereses de la posición de la administración de Donald Trump, va a haber cierto grado de tolerancia a ciertas violaciones, a ciertos actos, digamos, que pueden ser irregulares. Y justamente ese es un riesgo para la propia Venezuela en el sentido de que, ¿qué pasa si el chavismo ofrece suficientes beneficios como para que no sea necesario la transición democrática y más bien se perpetúe este estado, digamos, de transición y no veamos, digamos, el retorno de una democracia liberal a Venezuela? Correcto. Bernardo Gortayde, gracias por el tiempo. Seguiremos conversando sobre estos temas, ¿no? Y veamos la evolución de lo que pasa en Venezuela. Muy gentil. Un gusto estar con ustedes. Gracias al internacionalista Bernardo Gortayde, acá en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.